Wednesday o miércoles 7 de diciembre del año 2021, estamos a poco de que se acabe el año. Hoy es Día Internacional de la Aviación Civil y sobre todo un día para nosotros analizar lo que está sucediendo alrededor de la selección mexicana de fútbol. Por ahí escuché un dato muy interesante, decía que todas las selecciones que han sido campeonas del mundo lo han hecho teniendo un técnico oriundo de ese país, es decir, los brasileños un brasileño, italianos italiano, etcétera, etcétera. Y antes de hablar de los nombres que se barajan en las posibilidades de tomar las riendas de la selección nacional, hay que particularmente hablar de los puntos importantes, de qué cambios de fondo deben existir en nuestro balompié nacional para que no nos vuelva a suceder lo que pasó en Qatar 2022, una selección histórica de alcurnia, una selección que no había sido eliminada de la fase de grupos desde Argentina 1978. Y para retomar ese hilo, y me parece que México no puede volver a pasar por una situación de esta índole, y sobre todo el debate, ya lo decían en la mesa de la jugada Ricardo Lavolpe, se necesita una figura de director deportivo de selecciones nacionales junto con algunas otras, la gente o los técnicos que han estado no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Me viene el caso de Javier Aguirre, Nacho Ambriz ya tuvo una experiencia en Europa, Jimmy Lozano lo escuchás hablar y dices, este tipo está estudiadísimo, informadísimo. Y sobre todo un punto muy importante, debe de haber alguien que trabaje con los jóvenes, con las selecciones juveniles para poderles dar unas bases tácticas y técnicas. Ya lo decía alguna vez el Tuca Ferretti, me llegaban jugadores de primera división que no sabían ni siquiera perfilarse, que eran incapaces de patear con su pierna menos hábil. E incluso no solo se necesitan las bases deportivas, también el jugador de fútbol moderno tiene que tener ciertos parámetros de educación, de convivencia social, de inteligencia emocional para tomar buenas decisiones a lo largo de su vida y de su trayectoria futbolística. Y me parece que estas figuras se vuelven un tema necesario en este debate, y en México tenemos a gente que le sabe mucho a estas cosas, que cuenta con la mejor y la mayor experiencia posible. Y más allá de si el técnico debe ser un mexicano, creo que hay puntos que podemos tocar muchísimo antes de abrir la baraja de nombres que todo mundo está esperando que programas de análisis como este lo llevemos a cabo. Hay puntos torales que hay que tratar y analizar con la seriedad y la rigurosidad y la formalidad metódica que encierra un trasfondo muy complicado. Ya lo ha dicho antes Jesús Martínez. Primero, cambiar el formato de la Liga Mexicana como lo es en Europa. Sé que es un punto muy controvertido, sé que los derechos de televisión, lo que genera en rating, los partidos de liguilla, analizar qué tanto nos beneficia o nos perjudica que el equipo que quede en lugar 12 puede llegar a ser campeón del fútbol mexicano, algo que muchos puristas del tema señalan que fomenta la mediocridad entre los equipos, no solo a nivel competitivo, sino a nivel jugador, en su esquema mental, en su esquema psicológico. Es un punto que tenemos que analizar a fondo. El siguiente punto creo que es fundamental: regresar a la Copa Libertadores, a la Sudamericana, a la Copa América e incluso hasta competir eliminatorias en Conmebol, algo que se escucha descabellado para la gente que protege los intereses de esta confederación, de la CONCACAF, pero a nivel deportivo creo que por lo menos estos primeros 3 puntos, Libertadores, Sudamericana y Copa América, nos vendrían de maravilla. Ya lo decía Memo Ochoa, también hay que buscar jugar la Copa Asia en este proceso a futuro, en donde no vamos a tener tanto roce a nivel selección, debido a que estamos calificados por ser un país anfitrión en la próxima Copa del Mundo, que se jugará en Norteamérica a escasos 42 meses. El tercero es el tema de los extranjeros. Evitar que vengan jugadores que probablemente le estén quitando la posibilidad de crecimiento y desarrollo a los jóvenes de las canteras, los jóvenes de las escuelas, de las academias de fútbol, de los clubes. Hay toda una estructura de negocio de los promotores para atraer a gente en muchas ligas en el extranjero, sobre todo en Sudamérica,
pero que tanto está perjudicando a el crecimiento y desarrollo de nuestro fútbol desde las bases, desde los centros de formación, en donde empieza la génesis misma que tras su evolución puede llegar a un torneo de alta competencia como lo es la Copa del Mundo. Hay que estar muy atentos, y de ahí viene otro tema muy importante, muy torálgico en esta discusión. Hay que preguntarnos, hay que cuestionarlos la consecuencia de poder utilizar 8 extranjeros en un partido, en un mismo club. Pareciera que solo hay lugar para 2 o 3 mexicanos. Esto es una barbaridad a todas luces. Siguiente punto, trabajar en las estructuras de los equipos, y ya lo decían en los maestros de la jugada, en ESPN, en otras mesas de debate y análisis. El proceso formativo del jugador tiene que también agregar aspectos como el psicológico, el mental, inclusive el Grupo Pachuca pondera el aspecto académico para tener una formación integral y que el jugador vaya a tener una mayor proyección y estabilidad como persona, más allá de su papel como jugador de fútbol en un club determinado, lo cual me parece no solo propiamente del fútbol, sino que puede aplicar a cualquier área o ciencia o profesión, y esto a todas luces mejoraría la estructura de la selección mexicana, ya que tendrías de dónde escoger a niñas y a niños que estén mucho más maduros, mejor preparados, con los pies mucho mejor en la tierra, para que no les pasen lo que a muchísimos jugadores desgraciadamente les sucedió. Gente que pudo haber llegado a los más altos niveles de competencia, pero que no contaban con la inteligencia emocional y la formación para poder administrar su dinero, su tiempo, las grandes bondades y viandas que te da el fútbol mexicano, de los mejores pagados a nivel continente, un aspecto que se vuelve fundamental para analizar en la agenda que nos concierne. La otra, eliminar los juegos moleros y darle a la selección mexicana competencias con selecciones más poderosas, tanto de la UEFA, de la Conmebol, e inclusive estamos viendo que en la Confederación Asiática muchos equipos han subido su nivel en los últimos 5 años. Retomemos el tema de Memo Ochoa. Hay que tratar de jugar la Copa Asia en los próximos meses como invitados de dicha confederación. Y hay un aspecto que se vuelve uno de los puntos más trascendentales en el debate de discusión. Decía Jesús Martínez que la selección mexicana puede ser libre de ser transmitida en todos los canales posibles y no solo en las 2 grandes cadenas de televisión abierta, que es Televisa y Televisión Azteca. Creo que esto da para otro video. Es un punto complicado, polémico. Esto es básicamente democratizar al fútbol y tener más espacios de apertura en una sociedad global abierta que busca otros retos, no solo a nivel deportivo, sino principalmente a nivel político. Pero recordemos que hay una jerarquía establecida y muy corporativa en la selección mexicana de toda la vida, en donde radica los intereses más grandes y principales de los patrocinadores y de estos grupos que son los que tienen al fútbol mexicano comiendo desde hace décadas en la palma de su mano. Afortunadamente estaba leyendo las últimas noticias del día que México está cerca de regresar a la Copa América, como ya lo habíamos tocado anteriormente en este video. Mencionar por ahí que el Chelsea de Inglaterra está buscando los servicios de nuestro querido Alexis Vega, el 10 nacional, jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Darle énfasis en lo que dice Jaime Ordiales de tener una reestructuración como primer paso para la evolución del fútbol mexicano y que no vuelva a tener en este bache, pero por ahí nos entra un sentimiento un poquito negativo y polémico, ya que no entendemos, por lo menos su servidor no entiende cómo John de Luisa no fue capaz, por dignidad e inclusive para beneficio del mismo, de renunciar a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas en los próximos meses y seguiremos dándole seguimiento a todo lo que sucede alrededor del fútbol mexicano y sobre todo de la selección nacional de este tema, pero yo ya me tengo que ir a comer con mi señora madre, que la tengo aquí de visita. Síganos sintonizando. Piden a sus madres Locura Sports, se les dice de corazón. Locura Sports. Bien, Ferrari. Bien, Ferrari. Bien, Ferrari. Bien. Con huevo, ¿no? Pero